Mi nombre es Germán Brusa, soy nativo del pueblo de San Martín de las Escobas, Santa Fe, y he trabajado pastoralmente muchos años en la diócesis de Paraná, Entre Ríos. Actualmente estoy en la parroquia Perpetuo Socorro de San Francisco, y hoy compartiendo la novena patronal de Luque. Una cuestión compleja para mí. Yo siempre estuve trabajando en el ámbito de iglesia, o sea, en grupo Scout, Acción Católica, y a mí algo que siempre me mantuvo en tensión de búsqueda ha sido, preguntarme qué es lo que Dios quería para mí, o sea, si en el lugar que estaba, por ejemplo en la facultad, digamos, qué tenía que de algún modo hacer ahí, o sea, qué es lo que Dios me estaba pidiendo en ese lugar. Y esa pregunta que siempre he estado al final de mi carrera. Yo estudiaba bioingeniería en Oro Verde, ahí cerquita de la ciudad de Paraná, y unos 2 años antes de terminar la carrera me hacía esta pregunta: ¿dónde Dios me quiere? ¿Quiénes son los que más están necesitando de mi servicio como bioingeniero? Y ahí, profundizando eso, empieza a surgir esto de la vida consagrada como una posibilidad, que al principio pensé que puede ser una tentación. De hecho, hablando con algunos sacerdotes me decían, sí, dice, eso le pasa a muchos muchachos que están en grupo de parroquia y que creen que Dios los está llamando, pero a veces es una tentación. Frente a eso, lo que hice fue salirme de un montón de cosas de iglesia y meterme más en trabajo de centro de estudiantes, o sea, dentro de la misma universidad, o sea, compartir con otras personas que no eran de iglesia, que muchas veces estaban incluso en las antípodas, digamos, del pensamiento cristiano. Y así que y ahí mismo como que Dios me seguía llamando a través de estos compañeros, ¿no? O sea, así que muchas veces me buscaban por un consejo, porque tenía una situación difícil, un familiar enfermo. Otras veces me buscaron por sacramentos, por ejemplo, que un compañero que su novia no estaba bautizada, entonces me busca para ver cómo se podía hacer para bautizarla. Y así que yo quería como escaparme de las cosas de la iglesia y Dios me seguía como buscando, ¿no? A través de personas que no estaban en la iglesia. O sea, entonces, ahí es como que digo, evidentemente me está llamando, y claramente si la única forma para que estos muchachos, estas chicas también, digamos, se encuentren algún día con un sacerdote y puedan hacer un camino espiritual, es que yo sea sacerdote. Es como me apareció una intuición así media loca, pero muy fuerte. Y seguí esa intuición, o sea, entré al seminario y después, se confirmó, porque ya estando en el seminario preparé a algunos de mis amigos y compañeros de la facultad para el casamiento. Después, ya siendo sacerdote, a algunos de ellos, además de casarlos, le bauticé los hijos. Así que eso que apareció ahí como una intuición, después como que se fue como confirmando, ¿no? Realizando. Y así que, pero fue un proceso bastante difícil, o sea, no era fácil, porque yo, cuando empieza a surgir este tema de la vida consagrada, el ser sacerdote, no podía entenderlo. Digo, ¿cómo? Yo siempre le preguntaba a Dios qué era lo que quería. Por eso empecé a estudiar ingeniería y digo, no puede ser que cambie así, que sea caprichoso, ¿no? Me cuestionaba, digo, no podía creerlo. Y en el fondo después uno va descubriendo que en realidad Dios necesitaba esto. O sea, si necesitaba alguien que haga ese camino para poder comprender otras realidades, porque eso a mí me posibilitó abrirme al diálogo y al trabajo con otras personas
que no están habitualmente en la iglesia, pero que están en una búsqueda también. Entonces, bueno, también me ayudó a eso, a comprender los que están en una búsqueda, los que por ahí bueno, ven a la iglesia como algo muy, muy lejano, como algo que no tiene que ver con su vida. Bueno, ahí es donde yo he podido encontrar un lugar de misión, podríamos decir así. Pero bueno, ha sido un trabajo así de construcción, es decir, yo he pasado mucho por eso, por la deconstrucción, ¿no? de preconceptos, de ideas, a lo que hoy soy. Y digo, soy lo que soy por gracia de Dios, como dice San Pablo, ¿no? O sea, decir, pero tuve que comprender que era eso, Dios me necesitaba de este modo. En algún momento lo entendí como el camino de los discípulos, ¿no? O sea, decir, Jesús elige pescadores, ¿no? Pero bueno, ya los había pensado en Pedro, digamos, antes de que sea pescador, había pensado en Pedro para que sea el que lleve adelante la iglesia. Y bueno, en ese momento necesitaba un pescador, alguien que tenga tolerancia a la frustración, que digamos, que bueno, no tenga su porción de tierra, porque no, el mar, digamos, es de todos. Entonces, alguien despojado, y bueno, lo fue formando para eso, para los inicios de la iglesia, que fueron duros, se necesitaban personas duras también así, ¿no? Entonces digo, bueno, cómo Dios también nos va preparando para eso. Y bueno, eso fue un poco, como digo, me llevó bastante tiempo, por lo menos 2 años, hacer este discernimiento antes de entrar al seminario. Difícil es tener la mirada compleja. Eso es una de las cosas que es el aprender a mirar las cosas sin prejuicio, porque además cuando uno viene de otro lugar al barrio, que bueno, también me pasa ahora acá, digo, yo vengo de otra realidad, entonces cuando uno viene de otra realidad y que bueno, no tenés todavía el contacto directo con las personas, con la cultura, interpretás de acuerdo a las categorías que tenés, ¿no? Y muchas veces surge el prejuicio. Bueno, eso es lo más difícil. Lo más difícil, por eso, y lleva años, a mí me llevó años poder deconstruir mi lógica, mi mirada, poder asumir valores que tiene esta cultura, que uno cuando la ve de entrada dice, no, acá no hay nada bueno. Vos vas por las calles y ves basura tiradas, así, o sea, hay cosas que son feas, ¿viste? Hay violencia, o sea, un montón de cosas que chocan, y vos decís, acá no hay nada bueno. Bueno, lleva tiempo el poder cambiar la mirada y empezar a descubrir, digamos, lo que subyace como bondad en esos lugares, que hace que las personas puedan vivir, porque uno dice, ¿cómo puede vivir la gente acá? ¿Y cómo puede elegir vivir? Porque muchos eligen vivir. O sea, algunos porque no les queda otra, no tiene otro lugar donde ir, han conseguido ahí un terrenito, lo han usurpado a veces, ni siquiera es de ellos, pero otros han elegido vivir. Entonces, ¿qué hace que una persona elija vivir? Bueno, porque subyace algo de bondad y algo que hace que las personas sean lo que son. Bueno, eso es lo más difícil, el cambio en la mirada. O sea, y que muchas veces significa renunciar a ideas, prejuicios, o sea, preconceptos que uno tiene sobre el otro, sobre la cultura del otro. Eso, después, digamos, cuando uno logra ir destrabando estas cosas y empieza a caminar con otros, las cosas se van haciendo fáciles, o sea, o por lo menos más llevaderas. Es cierto que hay que trabajar mucho, es lucha, o sea, es exposición, porque por ahí hay cosas que hay que reclamar y hay que, digamos, poner el cuerpo. Me ha pasado en una de las últimas, antes de venir acá, que tuvimos que recuperar un lugar que era de la comunidad, de la capilla, y una persona hace muchos años lo usurpó para su bien propio, porque puso locales de venta, vendía droga, o sea, si era una cosa, bueno, como con la comunidad lo pudimos recuperar, pero bueno, eso me tuve que comer 2 piñas por eso. Entonces, viste, a veces tenés que poner el cuerpo, es cierto, pero bueno, tenés esta otra satisfacción, que cuando me preguntaste la satisfacción, es el descubrirse con otros.
O sea, la satisfacción es que ese lugar es un lugar de la comunidad y que lo compartimos y lo disfrutamos. Deseo. La clave es el deseo. Es la clave de la vida espiritual, el deseo. Si no hay deseo, no estamos muertos. O sea, si uno dice, bueno, ¿en qué se diferencia una persona viva de una persona muerta? Que la persona viva tiene deseos, tiene un deseo. Y esa es la clave. Yo digo, vos podés estar ahí porque te mandaron, porque de repente es un destino que te manda el obispo y vos lo podés vivir así a lo mejor una semana, un mes, no sé. Si vos no deseas estar ahí, es una frustración no solo para vos, sino para el otro. O sea, porque no podés hacer nada. Sin deseo no podés hacer. Entonces yo creo que es eso. Es el deseo de Dios. Digo, también ahí cómo pude sostenerme y bueno, me sostuvo Dios, porque en el fondo siempre lo deseé, ¿no? O sea, y por eso para mí es fundamental el desear. O sea, el desear, ¿por qué? Porque uno escucha la exigencia del corazón. O sea, es el tema. O sea, nuestro corazón tiene exigencia, y la mayor exigencia es este deseo de infinito, ¿no? Es decir, no nos conformamos con poca cosa. Y al trabajo social tenés que entrar así, digamos, tenés que ir pensando en lo más. Hay muchos que van, o sea, una de las características de estos barrios, porque son varios barrios, no es solamente uno, es la sobreintervención del Estado, de las ONG y de la iglesia también. O sea, y eso no ha ayudado. O sea, al contrario, ha hecho que la gente siempre esté igual. ¿Por qué? Porque es darle cosas, a veces es dar alguna capacitación. Entonces te ofrecen así un curso para que aprendas a pegar ladrillos, a hacer albañilería, te ofrecen también cursos de panificación para que vos hagas tu pancito y lo vendas en el Parque Urquiza. Te ofrecen cosas de esas, o los chicos, a los jóvenes le ofrecen a veces un taller de murga, o sea, o de kickboxing, todas cositas así. Pero nada de eso los ayuda a salir, porque digamos, las propuestas deportivas no son de un club. Esos chicos nunca van a salir a competir. O sea, y por ahí es más, los que aspiran a algún tipo de competencia tienen que irse a otros clubes que, digamos, sí compiten a nivel nacional. Y lo mismo, las capacitaciones llegan hasta ahí. Por eso, digo, cuando nosotros pensamos, o sea, el grupo, ¿no? Porque esto tampoco no es una cosa mía, sino que hay todo un equipo de amigos que deseamos lo mismo. Entonces dijimos, tenemos que ir por una escuela. Claro que es difícil, o sea, es más fácil hacer tallercito, y total le da un tallercito unos meses y después, digamos, sostener una escuela, o sea, iniciarla es un problema y sostenerla peor. Entonces digo, pero bueno, no podemos desear menos que eso. Por eso digo, es desear lo que exige mi corazón, ¿no? Es decir, mi corazón a mí me exige infinito, ¿no? O sea, me exige, digamos, la plenitud. Bueno, yo deseo eso en mí y en el otro también, ¿no? Que escuchen su corazón y que no tengan miedo, porque cuando uno empieza a escuchar el corazón y este deseo de infinito, a uno le da miedo, porque dice, bueno, no estoy a la altura, y ves, así la realidad es que no estamos a la altura. Nunca estamos a la altura de nuestro deseo, porque digamos, nosotros somos finitos, limitados, y Dios pone un deseo infinito en nuestro corazón. Entonces nunca nosotros vamos a poder responder adecuadamente a ese deseo. Solamente Cristo puede responder adecuadamente a ese deseo. Por eso digo, bueno, quien esté buscando su vocación en lo que sea, porque no solamente en la vida consagrada, sino así, bueno, en una profesión, y en el trabajo social, ni hablar, digamos, alguien quiera desempeñarse en la actividad social, tiene que seguir el deseo de su corazón, escuchar lo que le pide su corazón, y si le pide entrega total, no tener miedo, ¿no?
Y en ese momento, en todo caso, cuando vienen esos miedos, bueno, pedir al Espíritu Santo, Señor, mira, este soy yo. Si vos querés esto, dame tu gracia, dame la fuerza, porque yo no voy a poder. Pero si vos querés, lo quiero yo. O sea, esa sería un poco